Bienvenidos a nuestra nueva sesión de introducción a Glean en esta maravillosa sesión en vivo con nosotros. Estoy muy emocionado de estar aquí para darles a todos un recorrido, una introducción a lo que es Glean, cómo funciona y cómo va a hacer que ustedes y su empresa sean órdenes de magnitud más productivos. Voy a esperar unos 30 segundos mientras más personas llegan. Y mientras lo hacen, a modo de introducción, hola, soy Blair. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Soy gerente de marketing de producto aquí en Glean. He estado en la empresa por casi 3 años. Y estoy muy emocionado de poder compartir con todos ustedes lo que hacemos. Vine a Glean en parte porque tenía un poco de dificultades para encontrar información en mis roles anteriores. Y sé exactamente cuánto puede servir el poder de aprovechar el conocimiento de tu empresa como un multiplicador de fuerza para que todos en sus equipos logren hacer más en el trabajo. Y, en última instancia, ser más felices. Así que, con eso, permítanme comenzar con la agenda aquí. Vamos a darte una visión general rápida de Glean, qué es lo que estamos tratando de resolver y el estado del mercado. Y luego, por supuesto, profundizaremos en lo que todos quieren ver. Y eso es un análisis profundo de nuestro producto, recorriendo nuestras capacidades de búsqueda e IA generativa y ayudando a contextualizar cómo encajan en tu jornada laboral. A medida que avanzamos, siéntanse libres de hacer preguntas en el chat. Revisaré allí de vez en cuando. Si me ven mirando hacia abajo, es porque estoy viendo a todos ustedes. Y va a ser un gran momento. Así que comencemos. Estoy seguro de que todos ustedes ya han oído hablar del poder de la IA generativa y de lo que potencialmente puede hacer por todo en nuestras vidas, incluida la oportunidad de transformar fundamentalmente la forma en que trabajamos. Y la cuestión es que donde estamos ahora mismo es, en gran medida, el punto más temprano en esta transformación general de la IA en la empresa, ¿verdad? La capacidad de encontrar y entender información tiene un impacto enorme. Pero luego, a medida que avanzas y avanzas en esta escala de madurez, podemos desbloquear incluso mayores ganancias de productividad, ¿verdad? Ahora estamos en la era de poder realmente absorber contenido, crear y resumir contenido adicional con el poder de la IA generativa. Y al mirar hacia el futuro, hay aún mayores oportunidades para que aprovechemos el poder de los últimos modelos de lenguaje grande o LLMs con procesos de trabajo más amplios e integremos más profundamente todas esas cosas de tal manera que podamos impulsar más eficiencia, más productividad y en última instancia liberar a todos para que se concentren en el trabajo que quieren hacer en lugar de solo el trabajo que tienen que hacer. Pero para ser verdaderamente efectiva en la empresa, lo que hemos encontrado en Glean es que la IA para el trabajo necesita ser capaz de realmente absorber toda tu información y entender lo que tu empresa sabe. Estos modelos de lenguaje grande tienen una comprensión profunda del mundo en general porque así es como han sido entrenados, ¿verdad? Tienen toda esta información sobre viajes, comida y lenguaje en general. Pero cuando se trata de los datos privados de tu empresa, no han tenido acceso a eso. Entonces, si yo le preguntara, digamos, a ChatGPT sobre cómo configurar un 401k, sería capaz de darme una gran respuesta en términos generales, ¿verdad? Aquí está lo que es un 401k. Aquí está cómo configurarlo de manera general. Pero lo que realmente quiero saber como empleado de Glean no es cómo configurar un 401k en abstracto. Es cómo puedo acceder y aprovechar nuestros beneficios de jubilación. Y para desbloquear esa capacidad, necesitas tener una cobertura integral de todos los datos de tu empresa. Piensen si eres un ingeniero y tienes una pregunta. Necesitas poder acceder no solo a la información de, digamos, un repositorio de documentos como SharePoint o Google Drive, sino también donde vive tu documentación interna en una aplicación como Confluence y datos de solicitudes de extracción. Y no solo eso,
sino que vivimos en la era del chat en el trabajo. Y lo que eso significa es que también necesitas poder inferir y entender mensajes de Microsoft Teams o de Slack y fusionar todo eso en un solo lugar centralizado. Ahora, eso es mucha información. Y para poder aprovecharla realmente, necesitas poder clasificarla de manera efectiva, ¿verdad? Necesitas ser capaz de tomar esos datos y juntarlos de tal manera que cuando alguien haga una pregunta a un sistema de IA generativa, le proporcione la información más relevante. Y así una de las cosas que Glean es capaz de hacer es reunir todo eso, tanto la comprensión de las personas y el contenido como la actividad, y fusionar todo eso en un solo grafo de conocimiento empresarial que realmente entiende y desbloquea todo el poder y la capacidad de todo lo que sucede en el trabajo. Y además de todo eso, todo esto necesita suceder en una plataforma centralizada. Hasta ahora, hemos visto mucho en la industria que hay muchas soluciones puntuales. ¿Verdad? Cada proveedor está integrando IA generativa en sus productos. Y estas integraciones pueden ser valiosas. Pero para desbloquear una productividad verdaderamente a nivel empresarial, todo debe ser unificado. Toda esa información, todas esas capacidades necesitan integrarse en una sola plataforma centralizada para que sea posible no solo aprovechar eso desde la perspectiva del usuario final, sino que también tengas la oportunidad de construir sobre esa plataforma para que puedas aprovechar, por ejemplo, potentes APIs para crear experiencias personalizadas o desarrollar nuevas aplicaciones de IA generativa sin escribir una sola línea de código. Y así, lo que une todas esas cosas es Glean. Somos IA para todos. Nos conectamos y entendemos todo el conocimiento de tu empresa y permitimos la generación de respuestas confiables y la automatización del trabajo que está profundamente basado en el conocimiento de tu empresa. Y todo eso está muy bien, ¿verdad? Pero lo que realmente te interesa es tener una idea de cómo se siente el producto y cómo funciona todos los días, ¿cierto? Así que vamos a lanzar una demostración. Primero, voy a comenzar con nuestra capacidad de búsqueda en el lugar de trabajo impulsada por IA. Esta es la base de Glean como empresa. Tenemos un profundo entendimiento de todos los datos de tu empresa porque, para configurarse con Glean, nos conectamos a todas las aplicaciones de tu empresa. Y reunimos todo eso en una sola caja de búsqueda que te permite encontrar instantáneamente lo que estás buscando. Entonces, déjenme darles un ejemplo de mi propia vida como gerente de marketing de producto, ¿de acuerdo? Si voy por aquí y cambio a la ventana de mi navegador, verán que esta es la página de inicio de Glean. Esto es lo que se abre cada vez que abro una nueva pestaña en mi navegador web. Está impulsado por nuestra extensión de Glean. Lo tenemos disponible para todos los navegadores principales, incluyendo Safari, Chrome, Firefox, Edge y otros. Y lo que realmente me permite hacer es comenzar con una experiencia de búsqueda que realmente pone el poder de todo el conocimiento de mi empresa al alcance de mi mano. Entonces, en este caso, lo que puedo hacer es venir aquí y buscar. Acabamos de realizar un lanzamiento de producto la semana pasada anunciando nuestras capacidades de generación de prompts de próxima generación. Y quiero referirme a algunos de los materiales que hemos creado para eso. Así que puedo decir lanzamiento de prompts GTM. Documento, o en realidad plan 7M, adelante y ejecuta esa búsqueda. Y con el poder de Glean, realmente entiende, aunque este documento no esté titulado como plan de GTM de lanzamiento de prompt, como he pedido, entiende que, oye, estamos hablando de la próxima generación de prompts en este plan de GTM. Y eso es lo que quiero que aparezca como el resultado principal de la búsqueda. Y lo que realmente puedo hacer ahora es, con el poder de la IA generativa,
Combinar las capacidades de Glean con las capacidades de la IA generativa para que me dé un resumen de este documento. Es decir, como ves, tiene 31 páginas de largo. Va a ser muy difícil para mí abrirme paso a través de esto. Como humano, pero Glean me da todas las respuestas que podría querer saber de un vistazo, ¿verdad? ¿Me ayuda a entender qué es el lanzamiento? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué métricas estamos observando? ¿Qué otras cosas están incluidas? Y de esa manera puedo, sin siquiera abrir el documento, entender qué es lo que estoy viendo. Pero digamos que esto no responde a mi pregunta. Sé que Marisa, una de mis colegas, ha creado una presentación completa de habilitación para nuestros equipos de campo sobre lo que se incluye en el lanzamiento. Pero no recuerdo cómo lo tituló. Así que con el poder de los filtros avanzados de Glean, en realidad es muy fácil para mí simplemente tomar un fragmento de una idea que sé que estoy buscando en una presentación de habilitación de Marisa. Y así puedo decir, bueno, oye, es de Marisa, mi compañera de equipo. Y es una presentación. Y habilitación. Y aquí está. Esto es exactamente lo que estoy buscando. Esta es precisamente la presentación que quiero. Y ahora puedo entrar aquí y buscar y encontrar la información que me interesa. Pero Glean es útil para más que solo marketing. Supongamos que ahora soy un ingeniero que se está incorporando al equipo a ti por primera vez. Y quiero entender más sobre nuestro ciclo de vida del desarrollo de software. En particular, sabes, apenas estoy configurando mi entorno de desarrollo y quiero entender cómo establecer una cobertura de pruebas adecuada para el código que estoy escribiendo. Entonces puedo venir aquí y decir, ¿cómo configuro pruebas de Python? Así es. Me señalará la información relevante de nuestra documentación para desarrolladores. Pero más que eso, Glean Assistant, nuestra capacidad de IA generativa, en realidad va a intervenir aquí y proporcionarme una comprensión basada en IA generativa. Toma estos resultados de búsqueda de aquí abajo y luego me proporciona la información relevante que necesito saber para realmente configurarme y estar listo para comenzar. Así que eso es Glean Search en resumen. Voy a regresar a mi presentación aquí y hablar muy brevemente a modo de introducción sobre nuestro asistente de IA generativa. Y así con Glean, lo que realmente queremos ofrecerte es un verdadero asistente de trabajo, alguien que ha estado en tu empresa durante años y años, desde el principio, que entiende profundamente toda la información de tu empresa y está listo y esperando para ayudarte con cualquier pregunta que puedas tener sobre los datos de tu empresa. Así que volvamos y abramos una nueva pestaña en mi página de inicio. Cambiaré las cosas al modo de chat. Y en este caso, quiero seguir adelante y que el asistente de Glean me ayude con algo de trabajo que hice a principios de este año. Realizamos una encuesta a 220 responsables de decisiones de PI en los Estados Unidos y Europa, POEM, y publicamos información sobre nuestras conclusiones clave. Y de hecho he estado recibiendo un par de preguntas de miembros en el campo sobre esa encuesta y esos datos, pero ha pasado un tiempo. Hemos hecho mucho desde entonces. Y ya sabes, mi memoria no es perfecta. Así que, afortunadamente, puedo apoyarme en Glean Assistant y puedo decir, oye, ¿cuáles son los puntos clave de nuestra encuesta del SEO? Y luego pasará a buscar en Glean para entender cuáles son todas las cosas importantes que hemos reunido, donde se hace referencia, para luego ir y obtener todos los puntos clave de nuestra encuesta del SEO. Más que eso,
También nos proporcionará citas claras que me ayudarán a entender de dónde provienen las respuestas que ha proporcionado. Ahora, digamos que esto es bueno, pero no profundiza tanto como me gustaría. Entonces, en ese caso, puedo profundizar un nivel más, porque sé que hay información de encuestas que tengo guardada en una hoja de cálculo de Excel. Entonces puedo decir, presumir los puntos clave de, y luego presionar este signo de arroba. Y escribir verbatims, y eso va a generar que Glean responda preguntas de esta hoja de cálculo. Y esta hoja de cálculo incluye todos los comentarios escritos de los encuestados hablando, por ejemplo, sobre cómo aconsejarían a sus compañeros abordar la adopción de IA generativa. Ahora, como puedes notar, esto es mucho texto. Son 220 filas de, ya sabes, información muy larga, en algunos casos bastante técnica, difícil de profundizar. Y así en este caso, puedo usar el poder de Glean Assistant para responder realmente todas estas preguntas. Correcto. Entonces dirá, oye, aquí están los consejos para comenzar con la IA generativa. Aquí están los 10 puntos más importantes a destacar. ¿Qué tal llevar las cosas a producción o cómo estas nuevas capacidades de IA generativa van a impactar los proyectos existentes y futuros? Normalmente, me tomaría horas revisar cada una de esas respuestas para empezar a categorizarlas. Tal vez tendría que desarrollar algún tipo de sistema de codificación para realmente averiguar cómo dividir y analizar estas respuestas. Y el asistente de Glean es capaz de tomar toda esa información y generar una respuesta para mí muy rápidamente. Y lo que es realmente súper poderoso de esto es que puede funcionar para cualquier cosa en nuestra organización, cualquier tema, sin importar cuán significativo o muy trivial pueda ser. Entonces, en realidad puedo ir adelante y comenzar un nuevo chat y puedo decir, por ejemplo, cuando se fundó Glean, y me dará una respuesta muy simple y directa que realmente me ayudará a entender. Ya sabes, solo trivia básica sobre la empresa que en realidad podría requerir mucho trabajo arduo y difícil. Permítanme ahora pasar a la sesión de preguntas y respuestas por unos momentos. Entonces, veamos. Laura tiene una pregunta. Con la extensión, ¿tengo la opción de no tener Glean como predeterminado? Sí, lo tienes. Hay una configuración en extensión que te permite desactivar Glean como la página de nueva pestaña predeterminada, pero aún conservar algunas de las otras capacidades que tenemos. Y mostraré una de ellas en un momento. Entonces, SIDAG, ¿por qué tendrías que especificar la hoja de cálculo para escanear? ¿No sabría escanearlo de una vez? ¿Cuál es el proceso de Glean para decidir qué archivo debe o no debe ser escaneado? Entonces, sí, Dark. En este caso, lo que diré es que quería asegurarme de que Glean supiera hacer un análisis profundo de esa hoja de cálculo y solo de esa hoja de cálculo. Entonces, para obtener el tipo de análisis profundo en todas esas filas y obtener la conclusión que quería, ese era el análisis que quería hacer. De lo contrario, cuando solo le hagas preguntas al asistente de Glean, utilizará el poder de Glean Search para extraer la información relevante del índice de tu empresa y darte la respuesta que considere más adecuada. En este caso, lo que diría es que recomendaría que uses Assistant en un modo general tanto como sea posible. Pero si sabes que tienes una pregunta sobre un documento específico, adelante y entrega ese documento a Glean. Y lo mejor de lo que hemos construido es que en realidad es posible simplemente etiquetar ese documento.
No tienes que subirlo manualmente siempre y cuando esté en el corpus de tu empresa. Es fácil de encontrar dentro de esa interfaz de chat sin tener que buscar mucho. Lori, ¿hay algún representante con quien pueda hablar sobre integraciones y precios? Para todos los que tienen preguntas similares, tengo muy buenas noticias. Nuestro equipo de ventas puede ser contactado en ventas@geam.com. Y alguien allí estará más que feliz de ayudarte con tu pregunta. Además, ¿hay alguna manera de ingerir e incrustar documentos alojados en Box? Sí, hay. Si tienes alguna de esas preguntas sobre conectores, puedes ir a lean.com/connectors y eso te mostrará nuestra galería de conectores. Esto te guiará a través de todas las integraciones que tenemos disponibles para aplicaciones empresariales comunes. Así que en este caso, puedes ver, oye, aquí está nuestro conector de Box. Y puedes hacer clic en eso y profundizar en nuestras capacidades. Lo mismo ocurre con cualquiera de las aplicaciones a las que nos conectamos. Sridhar hace una muy buena pregunta. ¿Cómo se comporta Glean si el usuario no tiene acceso al documento? Supongamos que no tengo acceso a esa encuesta del SEO. ¿Se aseguraría de no responder esa pregunta? Sí. Entonces, todos nuestros conectores están reforzados con permisos. Lo que eso significa es que realmente entendemos todos los permisos que están en vigor para los sistemas fuente a los que nos conectamos. Por ejemplo, si yo buscara algo, solo me mostraría la información a la que tengo acceso. Lo mismo ocurre con uno de mis colegas. Y esa misma capacidad se aplica a todas nuestras funciones de IA generativa. Entonces, lo único a lo que puedes acceder es a lo que tienes permiso para ver dentro de los sistemas fuente. Entonces, lo que eso significa es que no tienes que ir y gestionar otro conjunto de controles de acceso dentro de Glean. Toda esa gestión ocurre dentro de los sistemas que ya administras. Ariag, también te señalaré nuestra página de conectores. Y en cuanto a las preguntas sobre precios, repetiré lo que el equipo ha dicho sobre contactar a ventas en casos específicos. Por favor. Lo que diré es que nuestros precios son por usuario, en particular. Lo cual es diferente de algunos de los otros actores en el espacio de conocimiento empresarial y el espacio de IA generativa. Y la razón por la que cobramos por usuario en lugar de, digamos, por uso es porque queremos asegurarnos de que nuestros incentivos estén alineados con sus incentivos. Si facturamos por usuario, lo que podemos hacer es decir, oye, queremos que aumentes el uso de Glean. Cuanto más uses Glean, pagas el mismo precio. Y lo que eso significa es que estás incentivado a habilitar Glean para que sea lo más útil posible para todos en tu equipo. Y nosotros estamos incentivados de manera similar. Cuantas más personas podamos ayudar con Glean, mejor nos irá. Muy bien. Y luego, entonces. Entonces. Voy a continuar. Gracias por las preguntas. Voy a volver a algunos de estos puntos, pero quiero asegurarme de que tengamos la oportunidad de tocar algunos de los otros temas que están disponibles dentro de Glean antes de regresar a más preguntas y respuestas. Así que mantente atento. Siéntete libre de seguir enviando tus preguntas y las abordaré en unos minutos. Entonces, te he mostrado la búsqueda. Te he mostrado el asistente. Con el asistente, una de las cosas que hemos escuchado de nuestros clientes es que está bien para las personas que están muy familiarizadas con la IA generativa crear indicaciones para obtener el tipo de respuestas valiosas que viste. Pero puede ser muy difícil escalar ese conocimiento en toda una organización. Y es por eso que hemos creado y anunciado la semana pasada la generación de indicaciones de próxima generación. Si aún no lo has visto, recomiendo encarecidamente a todos que vayan y vean nuestro video de experiencia de lanzamiento titulado Clean Fall 24, que les guiará a través de todas estas capacidades con mayor detalle y ayudará a explicar todo lo que hemos incluido.
Pero para explicarlo muy brevemente, lo que hemos construido aquí son esencialmente capacidades para permitir que todos en una empresa aprovechen al máximo el poder de la IA generativa y compartan lo que han aprendido, habilitando a sus compañeros de trabajo con ese poder. Para que si encuentras una manera de hacer algo realmente fantástico con Glean Assistant, no tenga que detenerse contigo. De hecho, puedes seguir adelante, crear un prompt y compartirlo con tu equipo para que les sea más fácil aprovechar esas mismas capacidades y apoyarse en tu experiencia. Y lo que vemos es que eso en realidad es un multiplicador de fuerza significativo para el poder de la IA generativa dentro de una organización. Porque en lugar de que todos tengan que preocuparse por lo que está pasando, como puedo empezar desde una pantalla en blanco con un cursor parpadeante, puedes comenzar con el poder de estos prompts que hemos visto ser realmente exitosos y muy útiles, y acelerar tu adopción y comprensión de la IA generativa. Así que vamos a profundizar en cómo se ve eso. En este caso, voy a proceder a abrir nuestra biblioteca de indicaciones. Entonces, cuando avances, puedes abrir Clean Chat y luego hacer clic en esta barra lateral de indicaciones. Y esto te llevará a tu biblioteca de indicaciones. La de cada empresa se verá diferente. En este caso, esto es lo que tenemos aquí en Glean. Y lo que puedes hacer es no solo desplazarte por estos mensajes dentro de la biblioteca, sino también buscarlos y filtrarlos de varias maneras. Entonces, en este caso, ¿verdad? Estoy en el departamento de marketing. Entonces quiero ver otras cosas que hemos creado, que mis compañeros de trabajo han creado para mí. Por ejemplo, Niranjay, que está en nuestro equipo web, ha creado este increíble flujo de trabajo de constructor de UTM que me facilita mucho el proceso. Puedo entrar, llenar qué canal está enviando al visitante, ¿verdad? Entonces puedo decir que el canal es social. Puedo darle una táctica que es directa. ¿Cuál es la campaña? Así puedo decir algo como lanzamiento el 10 de septiembre. Y luego dirá que proporciones la cadena UTM en relación con esto en la URL de la página de destino para la fuente, medio y campaña mencionados anteriormente. Y en realidad ejecutará esas capacidades y proporcionará una respuesta. Así que veamos cómo funciona eso en tiempo real. Si regreso a la página principal, por ejemplo, puedo ver si busco nuestra capacidad de depuración de mensajes de error. Esto es algo donde puedo decir, ya sabes. Aquí sí, esto es lo que estoy buscando de la corbata. Encuentro boletos que mencionen un mensaje de error. Así que en este caso, estoy recibiendo un error 429. Y presiona ejecutar. Y esto realmente revisará y buscará todos los tickets que tenemos en gira. Y me proporcionará información sobre cuáles son los temas comunes, por qué aparecería este error, así como algunas posibles soluciones y ejemplos de cómo manejarlo. Ahora, esa es una posible utilización, pero digamos que estoy en el equipo de ventas. Correcto. Y una de las cosas que aprovechamos dentro de nuestro equipo de ventas es lo que se conoce como la metodología de venta basada en valor. Y uno de los documentos clave en esa metodología es lo que llamamos un promotor de valor. Y así en este caso. Lo que hemos creado aquí, mi compañero de equipo Tai lo ha construido. Este es un aviso que realmente ayudará a crear y completar un generador de valor basado en una transcripción que le dé. Así que realmente puedo darle una transcripción de GON. Y cuando presione ejecutar, tomará ese prompt y creará un prompt de valor completo que expone toda la información sobre el cliente, la oportunidad, quién en Glean está involucrado, cuáles son los problemas clave del negocio, casos de uso, problemas.
Esto es algo que normalmente le tomaría a una de 30 minutos a una hora para dar seguimiento a la información que surgió de una llamada. Y así en este caso, tenemos una transcripción de GON. Cualquier otra transcripción también funcionaría. Y cuando introducimos eso en este prompt, obtenemos un prompt de valor profundo en respuesta. Va a ahorrar mucho tiempo a nuestro equipo de ventas. Y nos hará más efectivos al estandarizar lo que creamos dentro de nuestro propio proceso de ventas. Y esto está disponible para todos en Glean. Todos en Glean pueden entrar en esta biblioteca de indicaciones y encontrar toda esta información. Sin embargo, todos los documentos todavía están restringidos por esos conectores con permisos aplicados. Y eso significa que solo puedo aprovechar la información que está disponible para mí. Y estas capacidades aún pueden proporcionar una respuesta realmente profunda y poderosa. Muy bien. Con eso, déjame echar otro vistazo al chat para ver si puedo responder algunas preguntas más antes de pasar a nuestra última característica. Muy bien. Henry pregunta, ¿Glean es solo para empresas? No, trabajamos con empresas de casi todos los tamaños. Hay un mínimo que necesitamos cumplir para que nuestra configuración tenga sentido. Además, con empresas muy pequeñas, lo que encontramos es que no hay suficiente dispersión de información para que Glean sea realmente valioso. Pero una vez que llegas a alrededor de 100 empleados o más, es una gran oportunidad para que Glean intervenga y ayude. Definitivamente comunícate con nuestro equipo de ventas si tienes más preguntas al respecto. Ali pregunta, ¿cómo maneja Glean la información conflictiva de múltiples fuentes dentro de la base de datos? ¿Qué tan eficazmente maneja el desorden del mundo real de los datos corporativos? Esta es una muy buena pregunta. Y Ali, muchas gracias por preguntar. Hay un par de maneras en las que abordamos esto. La primera de ellas es que parte de ese desorden de datos es simplemente una cuestión de que los datos están desactualizados o caducos. Y es ahí donde el poder de la tecnología de búsqueda de Glean, que hemos estado desarrollando durante más de 5 años, realmente resulta útil porque podemos entender de manera integral cómo funciona una empresa. Y vamos a saber que, oye, ese documento que ha estado acumulando polvo durante 4 años y que nadie ha tocado probablemente no va a ser tan autoritativo como el documento en el que has estado trabajando muy de cerca con tus 2 compañeros de trabajo durante los últimos 3 meses. Vamos a priorizar uno de ellos de manera muy significativa sobre el otro porque podemos entender cómo funciona una empresa a un nivel muy profundo. Gracias a nuestro grafo de conocimiento empresarial, entendemos cómo las personas se conectan con otras personas, cómo las personas se conectan con documentos y cómo toda esa información se entrelaza mediante la actividad. Y así a través de ese análisis, en realidad podemos extraer solo la información más relevante y la información más personalizada porque, por supuesto, todo lo que hacemos también está personalizado para cada usuario. Sin embargo, supongamos que realmente estás en una situación donde hay múltiples documentos que parecen igual de relevantes y todos parecen igual de autorizados. Entonces, Glean va a encontrarlos todos y decir, sí, todos estos parecen bastante relevantes. Y va a proporcionar eso al asistente de Glean, al modelo de lenguaje grande, para responder tus preguntas. En ese caso, lo que va a suceder es que alentamos activamente al modelo a resaltar de manera significativa esa discrepancia y destacar exactamente lo que ve dentro de los datos. Entonces, en este caso, sería decir, oye, me hiciste esta pregunta y en realidad lo que hemos visto es que hay desacuerdo sobre cuál es y cuál no es la respuesta a esta pregunta y en realidad resaltar ese desacuerdo para el usuario.
Y lo que haremos es proporcionar citas de vuelta a los documentos fuente para que el usuario pueda revisarlos y encontrar la información relevante que tenga sentido para ellos y tratar de resolver ese desacuerdo. La siguiente pregunta es, ¿puede Glean proporcionar información y un análisis preciso de archivos en varios idiomas? Sí, tenemos soporte para múltiples idiomas. No sé la respuesta de memoria, así que te enviaré un artículo de la base de conocimientos relevante que responderá a eso por ti. Muy bien. Mustafa pregunta, cuando dices personalizado para cada usuario, ¿qué tipo de cosas sabe el asistente sobre mí? Entonces, hablemos de cómo funciona todo eso. Podemos hacerlo porque nos conectamos a todos los datos de tu empresa. Entendemos algunas cosas diferentes. La primera es que entendemos cómo se ve el organigrama de tu empresa. Entonces, en este caso, sabes, en realidad tenemos dentro de Glean, una función que a la gente realmente le encanta, que es el organigrama de nuestra organización. Como puedes ver, sabes, cada empresa tiene esto y puedes ver cómo las personas trabajan juntas y encajan en los equipos. Pero además, el Entonces, esa es una parte, ¿verdad? Entendemos de manera declarativa cómo encajan las personas dentro de una organización. Y eso nos ayuda a determinar, ok, oye, estás trabajando en el equipo de marketing. Lo más probable es que la información que es relevante para otras personas en el equipo de marketing también sea relevante para ti. Pero más que eso, también observamos cómo interactúas. Así que si pasas todo tu tiempo en Slack, por ejemplo, yo trabajo de manera muy transversal. Y lo que eso significa es que estoy interactuando con personas del equipo de gestión de productos, en ventas, habilitación de ventas, éxito del cliente, ingeniería, en todo el alcance completo de las funciones que tenemos en Glean. Y así, Glean entiende, oye, aquí están las personas con las que Blair realmente trabaja muy de cerca. Y eso significa que, incluso si estoy buscando algo que tenga contenido de marketing, si también hay algo escrito por el gerente de producto con quien estoy trabajando de cerca, en realidad esa información también se destacará para mí. Así es como entendemos la manera en que las personas interactúan con otras personas. A continuación, está cómo las personas interactúan con los documentos, ¿verdad? Entonces, miramos, oye, ¿cuáles son los documentos que has tocado recientemente, verdad? ¿Con qué ha interactuado recientemente Blair u otro usuario? ¿Y con qué frecuencia está ocurriendo eso? Pero más que eso, también podemos mirar a través de la organización y decir, está bien, ¿cómo son otras personas que se parecen a mí en términos de cómo trabajamos? ¿Cómo interactuaron esas personas con esos documentos? Y unir todo eso en una comprensión de cómo las personas y los documentos interactúan entre sí. Y finalmente, también analizamos cómo se relacionan los documentos con otros documentos. Y un documento en este caso podría ser algo tan pequeño como un solo chat o tan grande como una docena, un PDF de docenas de páginas. Pero digamos que eres un ingeniero, ¿verdad? A menudo, los tickets de gira no existen en un vacío, ¿cierto? Se mencionan en otros lugares. Los mencionas en una solicitud de extracción. Los mencionas en una conversación de Slack. Y así, al entender todo eso, podemos crear esta red de conocimiento profundo sobre cómo tú y tu empresa trabajan. Así que quiero tocar muy brevemente y rápidamente el tema de Microsoft Copilot, ya que es una pregunta muy clara.
Y luego voy a cerrar con un breve recorrido por nuestro creador de aplicaciones sin código de Glean Apps. Lo que diré sobre Copilot es que es algo muy cercano y querido para mí. Cubrí a Microsoft durante 10 años como periodista de tecnología y como analista. Y lo que realmente destaca de Copilot es su capacidad para trabajar dentro del ecosistema de Microsoft, integrándose con Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams y reuniendo información a través de Microsoft Graph. Y mucho crédito a Microsoft. Son un gran socio nuestro. Aprovechamos el servicio de Azure OpenAI para algunas de nuestras integraciones de modelos de lenguaje grande, por ejemplo. Pero lo que es realmente importante y diferente acerca de Glean es que somos capaces de abarcar todo el universo de aplicaciones dentro de tu empresa de manera efectiva. Y no solo además de los conectores integrados que he destacado previamente en nuestra biblioteca de conectores. También es posible que las empresas construyan conectores personalizados para llevar información a Glean. Trabajamos con varios socios realmente excelentes para ayudar con la creación de esos conectores si el cliente no quiere construirlos. Pero algo que es realmente crítico y que aprendí cubriendo Microsoft es que cada organización que tiene una inversión significativa en Microsoft no solo vive dentro del gráfico de Microsoft. Y el poder de Glean es que podemos mantener ese nivel de agnosticismo. Queremos reunir toda la información para que sea posible generar respuestas en toda tu empresa. Y hemos visto una y otra vez con nuestros clientes que la mejor manera de obtener valor es teniendo esos amplios. Esos conectores, que son amplios y muy útiles para diversas aplicaciones. La razón por la que queremos conectarnos ampliamente es que es muy importante obtener respuestas completas. Las personas tienen hábitos preexistentes en torno a la búsqueda de información dentro de la empresa. Y es muy difícil encontrar la respuesta correcta si no tienes acceso a toda la información realmente posible. Y así en nuestro caso, lo que podemos hacer que va más allá de un copiloto es que tenemos ese nivel amplio de acceso que. Y finalmente, lo que también diré es que somos agnósticos respecto a los modelos de lenguaje grande. Podemos permitir que los clientes elijan qué modelos de lenguaje grande tienen sentido para ellos. Trabajamos no solo con la familia GPT de APIs de guía generativa, sino también con Anthropic's Claude, así como con Google Gemini. Y lo que eso significa es que nuestros clientes tienen libre elección sobre lo que quieren usar y lo que tiene más sentido para su negocio. Algunos clientes quieren usar la familia GPT. Otros clientes quieren usar Claude. Y lo que sabemos sobre todo este espacio es que va a evolucionar muy rápidamente. Y lo que queremos asegurarnos de hacer es proporcionar a las personas la opción que necesitan para tomar las decisiones correctas, no solo ahora, sino también en el futuro. Así que con eso, responderé una vez más una pregunta más para Chris. Alguien dará seguimiento, pero developers.blean.com es lo que estabas buscando. Esa información proporcionará toda la documentación necesaria y relevante sobre cómo construir un conector, detallada, y ayudarte a comenzar allí. En cuanto a lo último que diré sobre el precio antes de terminar de hablar sobre las aplicaciones de Glean, que es algo muy cercano a mi corazón, es que los precios están personalizados para cada organización.
cobramos por usuario. Y más allá de eso, es realmente difícil decirlo de manera definitiva porque nos enfocamos en asegurarnos de que la economía de Glean tenga sentido para las empresas con las que trabajamos. Así que si tienes más preguntas sobre el precio, absolutamente sigue en contacto con nuestro equipo de ventas. Con eso, voy a compartir mi pantalla una vez más. Y vamos a hablar sobre las aplicaciones de Glean. Así que las aplicaciones son nuestra experiencia de creación de aplicaciones de IA generativa sin código. Y lo que permiten a los clientes hacer es tomar la información que es más relevante para un caso de uso particular y generar un agente de IA generativa específico para la tarea que puede ayudar a las personas a hacer su trabajo. Entonces, en este caso, voy a buscar a mi colega Mark, quien ha creado algunas aplicaciones realmente geniales. Pero especialmente este bot de Glean CSM es realmente útil para que los nuevos miembros de nuestro equipo de éxito del cliente se integren y comprendan nuestros procesos. Entonces, para este bot de CSM, puedo entrar y Mark ha proporcionado una descripción muy útil. Aquí tienes un bot de referencia para todo lo relacionado con ser un CSM en Glean. Supongamos que soy un nuevo gerente de éxito del cliente. Sé que al llegar, la gente ama a nuestro equipo de éxito del cliente. Les encanta trabajar con nosotros. Y es realmente importante para mí mantener ese estándar. Entonces, en este caso, lo que puedo hacer es entrar y preguntar, ¿cómo realizo un QBR? En este caso, una revisión ejecutiva trimestral del negocio. Y. Revisará la información relevante, incluyendo, por ejemplo, una colección de documentos sobre cómo llevar a cabo EBRS y QBRS, y me dará información clave sobre cómo realizar esas tareas. Puedo ir y seguir adelante con QBRS particulares si es necesario. Pero una de las cosas que creo que es realmente interesante es mirar debajo del capó aquí. Y si vuelvo a lo que Mark ha creado, en realidad realmente puedo. Oh Dios, vamos. Vamos a volver a lo que Mark ha creado. Estas son las alegrías de las demostraciones en vivo. Entramos en el bot CSM de Glean y miramos bajo el capó aquí. Y esto es todo lo que Mark ha tenido que hacer para crear ese tipo de experiencia que es capaz de personalizar. Un bot específico para este propósito de CSM, ¿verdad? Entonces aquí tenemos. Él estableció el nombre para mostrar y una descripción de cómo usarlo. Y luego lo que se le da es en realidad un largo conjunto de documentos, así como carpetas que ayudan a los miembros del equipo de éxito del cliente. Esta es información confiable. De cómo hacemos el éxito del cliente aquí en Glean, cómo abordamos capacidades particulares, cómo manejamos las demostraciones y la capacitación. Y esta es la única información que el bot considerará al generar una respuesta. En comparación con Glean Assistant, que sabe mirar todo lo que tengo disponible, solo mirará la información que Mark ha incluido a ti. También tiene la capacidad de generar instrucciones de respuesta. Así que en este caso, Mark está diciendo, oye, trátame como si fuera un compañero de trabajo. Y finalmente, está la capacidad de tomar acción, de publicar tweets, crear problemas en Jira o escribir correos electrónicos usando Gmail. Y todo eso junto vuelve a esta caja. Y así puedo seguir adelante y hacerle otra pregunta. ¿Sabes cuál es la primera cosa que debo hacer para incorporar a un nuevo cliente?
Y así, una vez más, va a proceder a elaborar toda esta información. Y luego puedo tomar esto y decir, por favor, escribe esto. Escribe un correo electrónico así a mi cliente Endrenscape. Y ahora lo pensará ahí. Dame una respuesta. Y en realidad puedo hacer clic en este enlace para seguir. La respuesta generada y échale un vistazo dentro de Gmail. Y con eso ese es un resumen de las aplicaciones de Glean. Y eso es todo lo que quería repasar hoy. Así que esto es. Entonces esto es Oh sí, lo siento. Completamente olvidé mostrar la respuesta. Mis disculpas. Déjame poner eso en pantalla, por favor. Y aquí estamos. Aquí les daré el momento de nada por aquí, ¿verdad? Hagan clic en el botón. Se va a abrir una nueva ventana en Gmail. Dice, hola, aquí está tu plan de incorporación junto con un conjunto de respuestas. Sobre cómo vamos a manejar la incorporación de este nuevo cliente. Luego puedo ir y completar el correo electrónico relevante. En este caso, esto es un marcador de posición. Y así es como funcionaría. Muy bien. Antes de terminar, y gracias a todos por venir, unas cuantas preguntas más, por favor. Entonces, de parte de Elena, eso es realmente interesante. ¿Se puede crear un bot que revise documentos en una carpeta en lugar de tener que seleccionar múltiples archivos? Sí. Entonces, si abro la consola de administración para el bot de CSM aquí, ¿verdad? Así que si abrimos esta fuente de conocimiento y haré zoom aquí un poco más aquí. Así que tenemos documentos aquí además de contenedores. Entonces, estas son todas carpetas dentro de Google Drive. Aquí está, por ejemplo, el canal de Slack del equipo de éxito del cliente. Así que podemos reunir toda esta información, tanto documentos individuales como carpetas de documentos. Todos. Bien, eso es todo. Divek preguntó, ¿puedo crear, guardar y compartir indicaciones en las aplicaciones de Glean como el bot de CSM? Mantente atento. Diré que es algo sobre lo que tendremos más que compartir en un futuro cercano. Constantine, supongamos que somos una gran firma de consultoría con muchos empleados. ¿Cómo aseguras que los datos accesibles para el director de recursos humanos a través de Glean no estén disponibles para un analista recién contratado, por ejemplo? Entonces, eso nos lleva de nuevo, una vez más, a la conversación que tuvimos anteriormente sobre conectores y la aplicación de permisos. La información que tiene el director de recursos humanos va a tener permisos asociados que solo permiten que el director de recursos humanos la vea. Dean entiende y respeta todos esos permisos. Entonces, incluso si alguien que es, por ejemplo, un nuevo analista en una organización de consultoría entra y pregunta, ¿cuáles son todos los planes de compensación para todos en mi equipo? No van a obtener una respuesta porque no tienen acceso a esa información. Además, Diane tiene capacidades de reporte de contenido sensible que ayudan a los administradores a entender cómo se comparte y accede a la información dentro de su organización. Entonces, escuchamos de muchos de nuestros clientes que están preocupados por cómo se comparte la información. No están seguros si todo tiene los permisos correctos, y podemos trabajar contigo para ayudar a asegurarnos de que eso esté configurado adecuadamente. Mustafa pregunta, estoy basado internacionalmente.
¿A qué mercados sirven? Servimos a tantos mercados como nos es posible. Tenemos representantes en todo el mundo y contamos con capacidad de soporte al cliente las 24 horas. Entonces, Mustafa, adelante, contacta a ventas en Glean.com y ellos pueden darte información específica. Henry pregunta, si quiero implementar esto en mi organización, ¿con qué equipos es mejor empezar? ¿Hay una mejor manera de implementar esto? ¿Tienen diferentes equipos experiencias diferentes? Entonces, sí, en cuanto a las experiencias de equipo, nuestro grafo de conocimiento significa que todas las respuestas para diferentes equipos están personalizadas para ese equipo, tanto en la búsqueda como a través de nuestra suite de capacidades de guía generativa. En cuanto a qué equipos son los mejores para empezar, tenemos disculpe, una amplia variedad de diferentes clientes que han visto una amplia variedad de diferentes respuestas en cuanto a cómo realizan sus implementaciones. Recomendamos obviamente ir lo más amplio posible con Glean. Hemos visto un éxito tremendo en muchos equipos diferentes, incluyendo ingeniería, ventas, soporte al cliente, marketing, recursos humanos, y realmente abarca todo el espectro. Y para la gran mayoría de nuestros clientes muy exitosos, son capaces de trabajar a nivel organizacional para permitir que Glean funcione con ellos. En términos generales, si deseas tener una visión más estrecha de las cosas, ingeniería y soporte al cliente son muy buenos lugares para comenzar. Pero esto es algo en lo que recomendaría encarecidamente ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas y tener una conversación más profunda. Porque una de las cosas que sabemos por experiencia es que este es un despliegue muy personal para cada empresa. Cada empresa es diferente y, por lo tanto, realmente no hay una respuesta única para todos. Pero nuestro equipo de éxito del cliente, como has visto, está muy bien equipado para responder preguntas de los clientes y ayudar a guiarte a lo largo de todo ese ciclo de adopción. Así que, absolutamente, ponte en contacto con el equipo y ellos podrán ayudarte en tu caso particular. Y luego Fernando pregunta, ¿puede esto funcionar junto con herramientas existentes como Viva o SharePoint? Por ejemplo, sí, ingerimos contenido de SharePoint. Creo que también soportamos algo de contenido de Viva, pero tendré que confirmar los detalles exactos. Pero sí, fundamentalmente, una de las cosas que es realmente importante para Glean es que queremos que tus datos vivan donde tenga sentido que vivan. Y si ya has dedicado tiempo a construir una intranet de la empresa dentro de SharePoint, por ejemplo, estamos más que felices de trabajar junto a eso. Y hacer posible integrar Glean en esa experiencia a través de nuestras API y otras capacidades, así como ingerir todo ese contenido y hacer posible impulsar más adopción y más uso en esos repositorios. Una de las cosas que he escuchado mucho de las empresas es que SharePoint en particular puede ser un lugar donde el contenido va a morir. Y parte del poder de Glean es hacer que todo eso sea realmente accesible, fácilmente disponible y fácilmente buscable. Como cualquiera que haya usado la búsqueda de SharePoint te dirá, encontrar lo que buscas en un sitio de SharePoint puede ser todo un desafío. Y eso es lo que diré en cuanto a orientación. Muy bien. Solo me queda un minuto. Me están sacando. Pero yo quiero responder sobre sistemas personalizados como bases de datos personalizadas que podríamos querer integrar. Eso es algo para lo cual, en el caso de todas esas integraciones personalizadas, deberíamos tener una conversación más larga. Definitivamente, comunícate con el equipo. En cuanto a las integraciones con datos estructurados, esa es una conversación más complicada. Y por eso absolutamente queremos tener eso a nivel personal.
Y luego voy a dejar que Mustafa haga la última pregunta y diga, ¿cuánto tiempo dura el proceso de implementación aproximadamente? La forma en que me gusta hablar de esto es que Gleam puede moverse tan rápido como tu equipo internamente. Hemos tenido algunas organizaciones que se han configurado en cuestión de horas o días. Hay otras organizaciones donde, debido a que hemos tenido que trabajar a través de procesos de aprobación y configuraciones personalizadas, ha tomado más tiempo, típicamente en el orden de semanas. Pero en términos generales, especialmente si tu equipo está en una posición donde pueden trabajar con nosotros y trabajar rápidamente para poner las cosas en marcha, estamos listos y capaces de trabajar con ustedes. Y nuestra configuración es lo suficientemente llave en mano como para que podamos empezar lo antes posible. Definitivamente, sabes, en cuestión de días en la mayoría de los casos, si no es que menos. Y con eso, les doy las gracias a todos por su tiempo. Realmente aprecio que lo hayan pasado aquí conmigo. Sé que hay otras maneras en las que puedes pasar tu mañana de jueves. Así que gracias y hablaremos pronto. Saludos a todos.